Entonces, de acuerdo a mi perspectiva, antes de entrar a analizar Lolita, es importante desvincularse de cualquier idea preconcebida que se pueda tener del libro, de la temática o del autor por medio de la película que se hizo de este libro. ¿Por qué lo digo? Porque la película modifica aspectos, a mi parecer, esenciales del libro, lo cual está bien y es admisible porque una película no tiene por qué coincidir totalmente con el libro, sino que una película es una visión alternativa del libro a través de la mirada que tiene el director. Eso se acepta. Por lo tanto, es importante hacer una diferencia entre la película y el libro, porque en el libro el protagonista tiene la característica central de ser un pederasta. Y esto no lo digo como una conclusión general o como una opinión personal, sino que él mismo lo admite, lo asume como tal y se describe a sí mismo como un pederasta, que le atraen las niñas entre 7 y 12 años aproximadamente, a las cuales él les llama ninfas, porque considera que tienen un atractivo sensual que para él es imposible resistir. Y defiende esta postura que tiene frente al atractivo que puedan tener las niñas, centrándose, como lo haría cualquier pedófilo, en elementos culturales, en decir, bueno, en ciertas culturas se admite la pedofilia o las relaciones entre un hombre adulto y una niña, y esto está completamente permitido. También en la literatura se dan ejemplos de este tipo, como por ejemplo en la Divina Comedia, donde Dante se enamora de Beatriz, que es una niña de 9 años. Y entonces él, al ser una persona tan culta y tan cultivada, tiene una percepción de sí mismo bastante alta. Esto lo podemos observar, por ejemplo, en la forma en que él se expresa, que es bastante educada, de un nivel cultural bastante amplio. Y también en las referencias culturales que él emplea, porque él es un profesor de literatura inglesa. Entonces, si bien tiene estos elementos pederastas bastante fuertes en su personalidad, y él lo asume y él se asume como tal, la literatura le sirve para refugiarse, para buscar un refugio y para no sentirse tan solo en este mundo. Entonces es así como este hombre vive su vida, siempre atraído por niñas pequeñas, siempre buscando el contacto con las niñas. Y esto puede ser bastante chocante para algunas personas leerlo, porque hay pasajes en el libro bastante explícitos en cuanto a su atracción por las niñas, en cuanto a cómo él las busca, en la forma en cómo él trata de crear un contacto entre él y las niñas pequeñas, a los cuales él llama como pequeños romances, como por ejemplo el encuentro que él pueda tener con una niña en un parque, el hecho de un roce que una niña pueda tener con él, el hecho de que una niña sin querer lo abraces, para él lo revoluciona, porque cualquier contacto que él pueda tener con este mundo de ninfas, como él lo llama, es para él un placer supremo. Entonces es así como él va desarrollándose como hombre, pero sin transgredir esa barrera, sin buscar el contacto más allá, sin buscar, es decir, un contacto sexual con una niña pequeña, siempre conteniéndose a sí mismo. Hasta que un día conoce a Charlotte y se aloja en la casa de ella, pero pagando un arriendo, como un inquilino, como en una pensión. Y acá empieza a conocer a Lolita, y la empieza a observar y se empieza a cautivar con ella. Y se obsesiona con esta niña de 12 años. La busca cuando ella llega del colegio, la ve cómo juega en la piscina, la ve jugando bajo la luz del sol y empieza a fantasear con ella en forma muy sexual y a buscar contacto con esta niña. Pero se da cuenta que si bien puede llegar hasta ciertos límites, hay un límite que no puede transgredir. Hasta que un día la mamá de Lolita la manda a ella a un campamento de verano y Lolita se va. Y él se empieza un poco a desesperar porque se da cuenta de que Lolita va a pasar allá todo el verano, lo que para una niña de 12 años es mucho tiempo, porque justamente en ese rango de edad el desarrollo se produce muy rápido. Entonces él dice, no puedo permitir que esto pase, porque si se va unos meses, cuando venga ya no va a ser la niña Lolita que a mí me gustaba, sino que va a entrar en la etapa preadolescente y va a perder ese elemento ninfático que a mí me seduce tanto y que me atrae tanto. Entonces se pone nervioso y empieza a buscar la forma de retener a esta niña en la casa, que no se vaya a este campamento de verano. Sin embargo, Lolita se va y allá lo pasa pero genial. Y él por su parte empieza a interactuar con Charlotte, que es la mamá de Lolita. Y Charlotte se empieza a enamorar de él, porque este hombre se describe a sí mismo como muy atractivo e irresistible para las mujeres. De hecho, él mismo dice, yo con solamente chasquear mis dedos podría tener a la mujer que yo quisiera, porque yo sé que soy atractivo y que produzco una atracción grande en cualquier mujer que me vea. Y se aprovecha este elemento y cuando Charlotte le confiesa su amor a través de una carta, que la lee y la encuentra absolutamente ridícula,
él piensa para sí, bueno, esta quizás sea la única forma de mantener el contacto con mi Lolita, con el fuego de mis entrañas. Bueno, él es bastante poético y la forma en cómo se expresa es bastante literario. Y una forma que a mí me encanta la forma en cómo está escrito el libro. Es muy explícito, es muy romántico al mismo tiempo y crea como esta confusión de elementos. Por un lado, te causa repulsión lo que este hombre va haciendo, va pensando, va narrando, cómo va describiendo a las niñas que él va conociendo, pero por otro lado te causa atracción y te impulsa a querer conocer más de esta mente un poco maniática y monstruosa, porque este personaje de Humbert o Humberto, no sé cómo se dice, no está construido de una forma que sea como agradable para el público, sino que el autor mismo lo hizo de esta forma un poco monstruosa que cause como repulsión, pero al mismo tiempo causa compasión, sobre todo al final de la historia cuando su corazón se rompe. Es imposible no sentir un poco de compasión y lástima por este hombre. Entonces, en este afán de querer estar cerca de Lolita, se casa con Charlotte, pero solo para conseguir su objetivo, que es la cercanía con esta niña. Y él mantiene un diario, y él escribe en su diario cualquier encuentro que tenga con Lolita. Y como dije, él es bastante explícito en sus sentimientos y en sus sensaciones físicas, y va dejando registro de todo esto. Hasta que un día Charlotte, que es bastante celosa, empieza a revisar las cosas de él, y se encuentra con este diario. Y se encuentra con lo que él había escrito sobre ella, sobre Charlotte, y lo que había escrito sobre Lolita. Y lo que le duele más de todo es que ella estaba enamorada de este hombre y darse cuenta de que él no la amaba, de que solamente la estaba utilizando para estar cerca de su hija. Entonces no solamente se siente traicionada por él, sino que también se siente traicionada por su hija Lolita, porque acá entre las dos se llevaban una relación no tanto de madre e hija cercana, sino que era una cierta rivalidad femenina. Un poco que se da en algunas relaciones madre e hija. Entonces, una vez que Charlotte muere, bueno, él toma ventaja de esta situación para extorsionar a Lolita y se apodera de esta niña y la ve como su tesoro, como su ninfa adorada, y se la lleva a un recorrido a través del país, a través de Estados Unidos, y se van por estado, porque él quiere alejarla a ella de todo contacto con el mundo anterior que Lolita tenía, como lo haría cualquier hombre maniático, celoso, un poco psicópata y pedófilo. Él trata de cortar con cualquier lazo que Lolita pueda tener con el mundo externo o con su mundo anterior, y se la lleva. Y lo peor es cuando en un momento, cuando Lolita le recrimina y le dice que él la violó, que él abusó de ella, que se quiere ir donde su mamá, y él le dice no, porque tu mamá está muerta. Y Lolita se queda ahí, y por un lado quiere escapar de este hombre que a ella le repulsa, pero por otro lado no tiene a dónde ir, porque está sola. Él la alejó de todo su círculo anterior, entonces no sabe dónde ir, y Lolita en su desesperación, al tratar de buscar refugio ante este dolor que estaba sintiendo por la muerte de su mamá y al verse sola en el mundo, lo único que le queda es recurrir donde él. Y va donde él, incluso después de que él la hubo abusado o violado, como ella lo dice, y como sucedió. Entonces así se va sucediendo esta situación donde él se obsesiona cada día más con esta niña, donde controla con quién se junta, con quién va a la escuela, con quién habla, con quién no, donde revisa sus cosas, y Lolita se va sintiendo cada vez más desesperada y empieza a rebelarse contra este hombre, porque ella en ningún momento lo amó o se sintió atraída por él. Entonces Lolita se empieza a rebelar contra este hombre, como lo haría cualquier niña de esa edad. Se empieza a rebelar contra cualquier figura de autoridad que quiera limitar su actuar, sobre todo aún más con este hombre que la abusa constantemente. Y él, al ver que su Lolita empieza a rebelarse contra él y empieza a alejarse cada vez más, se desespera porque él está obsesionado con esta niña y empieza a tratar de limitar sus libertades cada vez más. Y es así como empiezan otro viaje por Estados Unidos, en un afán un poco de renovar las energías, como de dejar atrás el pasado, donde estaban teniendo muchos conflictos, un poco de pareja o también un poco entre padre e hija, ya que esta relación es bastante bizarra, bastante extraña, y deciden renovar las energías e irse otra vez de viaje por Estados Unidos. Lo cual es solamente una ilusión, porque Lolita cada vez está más alejada de él, cada vez más quiere estar por sí misma, quiere buscar otro destino, y él cada vez está más temeroso de que ella pueda conocer a otro hombre, de que ella lo esté engañando, de que tenga una relación paralela con otro hombre, de que lo esté utilizando. Y acá es cuando él empieza a volverse loco, como él mismo le dice.
Era tal su obsesión o su amor, su obcecación con esta niña que empieza a perder el sentido de la realidad. Y la gota culmina fue cuando Lolita se escapa. Se escapa y él la pierde. Y con perderla pierde también su sentido de vivir, porque ella era su vida. Y él empieza a buscarla desesperadamente y pasan 3 años sin que él sepa nada de ella. 3 años en los que, como él mismo lo dice, estaba muerto en vida, porque ella era su todo, era su vida, era su corazón, era su alma, era su esencia, y la perdió. Pero no para de buscarla y siempre la busca, hasta que un día Lolita le escribe pidiéndole dinero porque le cuenta que ella está embarazada. Y él la va a buscar inmediatamente y la ve y se da cuenta de que la ama, pero la ama desesperadamente. Sin embargo, ella, en una conversación que tienen un poco profunda con una Lolita un poco más madura, porque recordemos que la Lolita de antes era una niña muy pequeña, de 12, 13, 14 años máximo, que actuaba como una niña, aunque él quisiera verla como una mujer en su actuar, no, era una niña y se comportaba de forma irracional por esta misma razón. Sin embargo, ahora que está un poco más adulta, que está ya casada, que está esperando un bebé, pueden tener una conversación y ella le dice que no hay ninguna posibilidad de ellos volver a estar juntos como él le pide, porque le ruega que vuelva con él, y ella le dice que no. Y él se da cuenta que para Lolita él nunca significó nada. Y es un momento un poco triste cuando ella ve el auto en el cual ellos han viajado tanto tiempo y él esperaba algún tipo de reacción, como de reconocimiento de todos los momentos que habían vivido en este auto. Sin embargo, Lolita no hace un comentario superficial sin tomar en cuenta nada de lo que para él era tan importante. Y en ese momento él se da cuenta de que si bien para él Lolita era todo, para ella él nunca fue nada. Solamente un hombre que la abusó, que le quitó su niñez y su inocencia. Y esa es la clave del libro. Esa es la clave del libro, que él se da cuenta de que en su egoísmo, en su afán de querer estar con esta niña, en su afán de cumplir su fantasía sexual de estar con una niña pequeña, había privado a Lolita de ser una niña normal. Le robó su inocencia, hizo que despertara al mundo de una forma mucho más temprana de lo que le correspondía para su edad. Y acá es un elemento un poco dual porque, como dije, por un lado uno ve a este hombre monstruoso que la drogaba para poder abusar de ella, que la forzaba, que le daba dinero para poder tocarla, para poder acostarse con ella, que la chantajeaba, que la extorsionaba con la idea de que si no accedía a sus solicitudes sexuales, ella iba a terminar en un orfanato. La amenazaba, la tenía coaccionada con él. Ella no estaba nunca por su propia voluntad, sino que era como, no tenía opción, porque también hay que pensar que era una niña, entonces no tenía mayores ideas de a quién recurrir o qué hacer. Era bastante manejable y él se aprovechó de esta vulnerabilidad. Pero por otro lado, uno ve a este hombre tan afectado psicológicamente, tan emocionalmente dañado, que es imposible no compadecerse un poco de su destino. Sobre todo al final, cuando él le dice que por favor no lo toque, porque si ella lo toca, él se va a destruir, porque la ama, y una sola caricia de ella lo puede destruir. Entonces es un libro que me encantó mucho. Es uno de esos libros en los cuales no le falta nada. Está tan bien escrito que cada escena del libro está muy bien lograda, donde yo no le pondría nada ni le sacaría nada. Es un libro para mí perfecto en su esencia.